라조다 홍어들야 아주지 잘람 균이 신신나겐게 파스와 긴두기데 주마도 주마나 버서다 다나 신기지 러주게의 신예 에 텐텐기다 베 세계 포모 용서로려야 네 자시베 섬주샤이 다 드린데야 다 가장 그 처음 Quiero 무슨 ofrecer 그 mis, 쉐블이야 mis saludos. 다 Para comenzar 그와 o 계려서 continuar las enseñanzas que dejamos 제자리와 el otro 알레야 día, hemos llegado al punto que es el siguiente. 데레야다 거두니바 단저베예바 결론라 신비기다 싱아스머베 대단 제제 쉬운 거래 데레야다 Estamos 가장 hablando de los 샤랭기 cinco 케바 puntos 추도모도 de los 켄쇼사게 cinco puntos 더즈이지 y del 제시베 Bhikshu Mahadeva. 다들이 Y 슈아디 hablamos acerca el otro día acerca de 코레게다 la posición del erudito, erudito 디자랑 japonés. 사디기 더즈이다 Y 안디 me 쇼들이야 gustaría, su apellido es 자베데베 Keisho, y me gustaría 케베지 hablar acerca del 콘든 erudito 지롬도 체네 Lee Yarang y su 다도스야이브레 posición y cómo se divide las escuelas originalmente. 다 이제랑 더즈이디 고 슈윤주 산에다 드리샤디 오르 가사디 Y al hablar acerca de su posición, la forma en que 콩 ella lo 코레게다 presenta, 낭베 톨리아 심주 낭기 케버시 안 콩기 ella es una erudita 제동국이 참 budista 가서 제동국이 구주 거기에 로리아 안에 남베 y en 긴둥기 1998 콩만 publicó su 케베 규제 título 허인 ¿Me 거기 escuchan? 결십사지 근데 Eh, 시기에는 제좀 배 남브레스 제좀 뒤 나로네 지 알아 지 심주바 마부지야 ella 로에 llega 콜레게 지 a 공주 publicar 마부지 소리야 브레스 un 안에 artículo 슈윤주 산에 y llega 심주바 a 마부지기 공기 publicar muchas opiniones 제바샤베들이야 que 코나 muchos eruditos 알아베 los 다는 encuentran 신기 muy interesantes 롱딩이네 마부지는 게 y por 어레스 ello muchas personas toman interés en 근데 su trabajo 더샤리아다 다 y la citan a 이제랑사 menudo. 케바티 공기 섬주다 Así que tiene muchas 제시주도 도도를 지지 opiniones 슈야 esclarecedoras, esclarecedoras, 대상에다 대바 por lo que muchos 창내기 investigadores se 대상공주 대바 interesan por su 창내기 trabajo y la citan. 니셰나로래야 사회 대바 케베젤이야 아니 En 네데베 대바 términos generales, 사디가 페신베 대바 dentro de 사디 los, 간다 사회 se 대바 dice que la 숭고르바 división 대바 ocurre en dos 사회 대바 escuelas, que 니디 están divididas 가르사 en 아니 las 뒤기 escuelas 네데베 케치도 Estarvivravada 도저베다 y Mahasángika. 숭고하레스 데레 아버지 대바 마세기 공주 튜브를 차리하레스 Así 다 que en 이래야 este, 주진 강을 때네 todas las escuelas 개발하다 coinciden en 안 esto. 다르지라 소설의 캐슈 가려야 봐 디즈 꼴리안 데시 개변주 Sin 사네 embargo, 아니 en cuanto 대바 a las 섬주기 시즈기 particularidades 튜브리 y qué 없네 es lo que causa la decisión, 단 cada 남규니기 una 개변 de sus 사네 단 escuelas, 내데비 las 대바 escuelas 사데 디스 consideran 인신 체로야 diferentes 소머다 relatos al 대바 또 respecto. 차가요 En general, se 근데 considera que 도도를 지다 esta Viravada es 패신비 más 대바 사데 conservadora, más 디 rígida, 라와체에 바사난 y 정도야 consideramos que 그 la 양도야 Mahasángika 근데디 o la escuela 케바디 Mahasángika es más 디게는 liberal o 지야레스 más flexible. 근데야 다다 Sin embargo, 이자랑사기 케바 콩기에네 패신 대백이 슝 패신 대백 초서 도백이 al 슝 examinar 얘네 제레디 쉐 도스 다 가장 농제 슈비바 los sutras 제레디 슈비 Mahasángika de 도사데네 las 패신 대백 preguntas 초로 슈요브레 de Shariputra, 드리지 숭고였다 드네 la erudita 주산에다 Li 디 Yarang, 슝틸이야 공기 제바체 este es un sutra de la 체네 escuela 아니 공 Mahasángika, 공주 가르 y 숭버렸어 al 얘네 패신 대바사데 estudiar este estudio, 고레니 Li Yaranga 슈톨이야네 opina que la 가르치베 escuela 줬어 아니 Mahasángika en 네데베 realidad 대바티 수기 얘는 코란 수기다 아 간드인데 토네 에너지 듀어드 주차로 당선한 장도 야나지 de que 듀어드 se 마르다 oponían a que los 때나 Estaviravada 라베 añadieran 체르 elementos 망보샤 del Vinaya.
cómo añadir más preceptos a los entrenamientos. Así que llegaron a incrementar la cantidad de entrenamientos. Por lo tanto, estaban en oposición a la otra escuela. Y los Mahasángicas querían preservar el antiguo Vinaya, tal como era. Así que lo tomamos y lo tomamos desde este punto de vista. Los Mahasankhas eran aún más conservadores que los Istaviravada. Los Istavarivada querían, de hecho, cambiar el Vinaya, desarrollarlo y añadir preceptos. Y entonces los Mahasankhika dijeron, no tenemos que incrementarlo en sus entrenamientos, sino si desde la perspectiva el Mahasángika llega a ser más conservador en su pensamiento que la escuela Estarviravada. De la misma manera, esta erudita coreana Lee Jaran también cita el punto de vista de otro erudito y que dice que las diferencias ambientales entre el este y el oeste tuvieron una fuerte influencia en los detalles de cada escuela. ¿Qué significa esto? Al pensar en lo que es, si lo pensamos bien, las regiones orientales como entre los concilios, si recuerdan los concilios orientales, por ejemplo, que es como Vaishali, y la región occidental, es la región occidental era como Mathura. Por ejemplo, la región de Vaishali eran más ricas, tenían mejores economías, por lo que la Sangha vivía más cómodamente. Y sin embargo, las regiones occidentales, como Mathura, la economía no era tan buena, la gente era pobre, por lo que la Sangha tenía que mantener, era difícil mantener su estilo de vida. Y para poder mantener sus condiciones de vida, tenían que mantener una estricta disciplina vinaya e incrementar estos. Y también en esa región había muchos ascetas jainistas, hindúes brahmánicos que practicaban dificultades y eran ascetas. Así que si los bhikshus no iban a mantener esta disciplina estricta, no iban a poder tener la capacidad de realizar los deseos y las ideas de las personas de esa región. Así que para poder competir con los ascetas jainistas e hindúes, tenían que incrementar los preceptos del Vinaya y mantenerlos mucho más estrictos. Y el ejemplo que el Yaranga ofrece es que, por ejemplo, hay un ejemplo que enseña los dharmas de entrenamiento. Estos tienen que ver con las ofensas menores. Uno de ellos, las reglas se llaman los entrenamientos múltiples. Y el Vinaya de cada escuela incluye es- estos entrenamientos, pero existen grandes diferencias entre estos entrenamientos de acuerdo a las escuelas. Y principalmente a lo que llevan tiene que ver con las reglas para el comportamiento diario, cómo llevar sus ropas monásticas, cómo llevar su cuenco, cómo comer y en particular cuál es su comportamiento diario de los monjes, cómo deben comportarse cuando entran en contacto con las personas laicas. Así, o sea, lo que la gente llega a ver desde un punto exterior. Y si llegamos a pensar acerca de todos estos entrenamientos, nos damos cuenta que sí existen grandes diferencias dentro de los entrenamientos de acuerdo a las dos escuelas. Por ejemplo,
Lo que Lee Yaran llega a exponer es que cuando, que de hecho sí tuvieron incrementos, y si miramos esta dispositiva con una tabla pueden ver la diferencia. Esta enumera los diferentes entrenamientos de acuerdo a las diferentes escuelas. Podemos ver el número, la cantidad de cada una. Por ejemplo, dentro del Mahasangika, el Vinaya Mahasangika en chino hay 66 entrenamientos. El manuscrito en sánscrito incluye 67. La tradición Theravada tiene 75. Y la escuela Mahakashipa tiene 96, el Tamakuto, Shaimai Shashika. Estos dos Vinayas tienen 100 entrenamientos. La tradición china tiene 97. La tradición tibetana del Morla Sarvastivada tiene. La mayoría de los eruditos extranjeros dicen que tienen 108, pero nosotros decimos que son 112. La forma en que se dividen lo que se recibe y si se debe dividir o no. Y el Mula Sarvastivada, el manuscrito en sánscrito contiene 108. La versión china de Sarvastivada tiene 113 y la versión china tiene 113. Así que al ver todo eso es lo que podemos ver. El que contiene menos entrenamientos es el Vinaya Mahasangika. Se contienen 66 en la tradición china y 67 en el manuscrito sánscrito. Así que no pasan más de los 60. Así que los que tienen menos entrenamiento pertenecen a la escuela Mahasangika y los demás contienen más. Y el que más contiene son los Sarvastivada. De hecho, el Mula Sarvastivada tiene una gran cantidad. El Mula Sarvastivada contiene la cantidad más grande. Y es por esta razón lo que nos demuestra es que hay una gran diferencia entre los entrenamientos de las escuelas. Lo que esto nos demuestra es que la escuela Sthaviravada de las regiones occidentales, esta no se llamaba Sthaviravada en esa época, pero más tarde se le llega a llamar Sthaviravada después de la división original. Básicamente podemos decir que las escuelas Sthaviravada, o sea, las sangas de las regiones occidentales, de acuerdo al lugar, aumentaron el número y el detalle de los preceptos de acuerdo con su época y lugar. Y el objetivo era para hacer que la sanga fuera un mejor ejemplo y todos los demás l- y obtener el apoyo de las cabezas de familia o las cabezas de familia. Este era el ejemplo que querían dar. Y por eso llegaron a incluir nuevos preceptos y hicieron que las reglas fueran más estrictas. Los Mahasangika, lo que ellos hicieron fue continuar manteniendo los preceptos anteriores, menos numerosos de una manera más cómoda y sencilla. Continuaron el Vinaya de esta manera adecuada, de acuerdo a lo que ellos necesitaban. De acuerdo a la erudita Liyaran coreana, así que la división original
en las escuelas no se debió simplemente a alguna situación incidental, como los 10 puntos o los 5 puntos. Su pensamiento es que en realidad, cuando se llega a producir el segundo concilio, el Dharma se propaga en diferentes regiones de la India. Cada región tenía su propia cultura, sus propias historias y sus propios trasfondos. Y debido a los diferentes, digamos, ambientes, los sanghas de estas diferentes regiones, de manera gradual, se produjo un cambio. Y al final, así que debido a las diferentes costumbres y particularidades de cada región, no había forma de evitar la división de la sangha en diferentes escuelas. Esta es su posición. Y esto es principalmente la sangha occidental. Para poder obtener más apoyo de las personas laicas de esa región, hicieron que llegaron a endurecer las reglas del Vinaya y la Sangha Oriental, sin tener muy poco problema con su estilo de vida, pudieron mantener las tradiciones intactas, a las tradiciones antiguas. Y debido a sus puntos de vista, a que sus puntos de vista serán diferentes por estas costumbres y el ambiente en que se encontraban, llegaron hasta a haber diferentes grandes diferencias y se dividieron en dos escuelas. Y Lee Rayangains también insta a los estudiosos a reexaminar la escuela Mahasángika. Y la razón es que no s- decimos que la escuela Mahasángika era la facción más descuidada y que los Sthaviravada eran más cuidadosos, mantenían las tradiciones tradicionales, eran más conservadores y los Mahasángika eran lo opuesto y no preservaban las tradiciones originales. Así es lo que se dice, y ella dice que esto no es una posición correcta. Si miramos los textos de los Mahasángika, hay ahí el Vinaya original que ya existía, no eran que eran descuidados y querían hacer lo que quisieran hacer, en realidad eran los más conservadores. Y es el grupo que llega a mantener las tradiciones más antiguas del Vinaya. Esa es la posición que toman los Mahasángika. Esta es la opinión de la erudita coreana Lee Ra-yang. Y también me gustaría mostrarles ahora algo. Quisiera darles un resumen. Darles un resumen de el tema de la división de las escuelas originales, o la división original de las escuelas, perdón. Aquí estamos resumiendo los puntos de vista de los eruditos modernos. Como lo mencioné anteriormente, eh, les expliqué la posición de Lee Yarang, la erudita coreana, y también hablé del erudito japonés Keisho Tsukamoto, y también
el otro día se los ofrecí esos puntos de vista, pero también me gustaría darles los puntos de vista de otros eruditos japoneses. La forma en que lo ven los eruditos japoneses al hablar acerca de la división original de esta, la escisión fundamental del budismo, pues hay diferentes relatos al respecto. Se dice que sí, que los 10 puntos o los 5 puntos. Existen diversas versiones sobre la escisión y diferentes causas que diferentes eruditos hablan o mencionan acerca de este incidente. Pero la base de todos ellos, lo que su esencia es dentro de la Sangha, habían dos puntos de vista opuestos dentro de la Sangha. Así que todos esos puntos de vista y sus causas que enumeran los eruditos se derivan de la persistencia de dos puntos de vista opuestos dentro de la Sangha y, y que están a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo. No es que pasa de momento. Y lo que dicen los modernos, los eruditos modernos, el término que ellos usan es que un conflicto entre los sostenedores de Vinaya y los sostenedores de Abhidharma. O podemos decir que se podría decir que se trató de un conflicto entre los seguidores del Vinaya y los seguidores del Abhidharma. Por ejemplo, al hablar acerca del alcohol, los seguidores del Vinaya lo que dicen es que el alcohol es de manera algo natural. Dicen que naturalmente tomarlo es algo no bueno, mientras que la otra escuela que hay diferencias en ello. Así que debido a los diferentes puntos de vista, es por eso es que existió la división. Por eso lo llaman como el conflicto entre los seguidores del Vinaya y los seguidores del Abhidharma. Estas son sus opiniones. ¿Y cómo ocurre esto si pensamos acerca de los 10 puntos? De acuerdo al conflicto entre los seguidores del Vinaya y los seguidores de los Abhidharma, podemos pensar acerca de las versiones de Sarvastivada las versiones del concilio de Vaishali, el concilio de los 700. Y podemos mirar los temas menores en el Vinaya, Pitaka, del Mula Sarvastivada. Habla acerca del segundo concilio, pero no habla acerca de la división original de las escuelas. Así que, ¿cuál es esta causa principal? Es que los seguidores del Vinaya y los seguidores del Abhidharma, y su razón es porque los seguidores de Vinaya eran muy cuidadosos, muy conservadores, mantuvieron una postura conservadora y meticulosa, y ellos defendían la necesidad de cumplir estrictamente el Vinaya y no permitir que nadie lo modificara. Igualmente, afirmaban que no había haber ninguna forma de adaptarlo no se debía de adaptar de acuerdo al tiempo y al lugar. Así que si llegamos a mirar la controversia de los 10 puntos, las personas que llegan a decir que los 10 puntos son impermisibles eran esta facción, los seguidores del Vinaya. Y si hablamos acerca de los seguidores de la Abhidharma, eran muy tolerantes, más liberales, más progresivos en sus puntos de vista, en su pensamiento, más progresistas.
En concreto, afirmaban que era en algunas situaciones era permisible relajar la disciplina. Consideraban importante era la esencia del Dharma, del Abhidharma, no las palabras ni las declaraciones. Consideraban importante adaptarse al momento y al lugar y lo que era útil en la práctica. Fueron ellos quienes que no sería algo bueno si no se puede adaptar de acuerdo al momento y al lugar, y cómo puede ser útil en la práctica. Y por eso pensaron que debería ser apropiado cambiar o modificar la vida alma de acuerdo a estas circunstancias. Por eso, los 10 puntos, ellos dijeron que estos 10 puntos eran permisibles de acuerdo a el momento y el lugar. Esta es la aplicación entre el conflicto que llega a existir entre los seguidores del Vinaya y del Abhidharma. Y él pensar acerca de los 5 puntos y cómo los seguidores del Vinaya y del Abhidharma llega a ser algo muy similar a la situación de los 10 puntos o de los 5 puntos. Su diferencia es que de acuerdo a los 10 puntos, eh, tiene que ver con el Vinaya y los 5 puntos tienen que ver con la visión o la filosofía. La razón es porque los 5 puntos de vista principalmente cuestionan si el Arhat es el estado último y dicen que no es el estado último, tienen cierta sospecha al respecto. Así se cuestionan si el estado de Arhat era el estado último y este era el conflicto principal que ellos sostenían o mantenían. Y al tener dudas sobre el estado del Arhat, la escuela de los ancianos pensaban que este estado era el más alto y ahí es donde yace el debate. Así que la controversia se cuestiona el estatus de los que sostienen el Vinaya, porque se llamaban ancianos y se llamaban a ellos mismos arhats. Así que el punto principal es que es eso lo que decían. Otra forma de verlo, si tomamos las posiciones más flexibles y de sostener algo más productivo al verlo en términos del punto de vista filosófico, entonces sí se puede llegar a criticar a los ancianos que sostienen que el estado de Arhat es el último. Eso tiene que ver con los 5 puntos. Así que la de querer ser más flexibles y la de sostener el estado de Arhat no eran lo último. Simplemente que estas dos posiciones tienen que ver con soltar un poco los puntos de vista antiguos y ver que las reglas tienen que ser más apropiadas de acuerdo al lugar y el tiempo. De hecho, que las reglas deben ser no ser rígidas, sino que hay que adaptarlas y pensar y reflexionar sobre ellas. Entonces, desde un punto de vista, es una reflexión mucho más cuidadosa y profunda. Por eso es que de lo que dicen los eruditos, que estas cuestiones estaban en el Sangha desde hace mucho tiempo. Dentro de la Sangha ya existían estos puntos de vista. Por ejemplo, podemos ver quién defendía las posturas más estrictas y las otras más flexibles, que habían diferencias desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, si vemos los concilios de Rajgir, este es el tiempo cuando Mahakashapa critica a Ananda. Y Mahakashapa tenía un punto de vista más conservador y Ananda era más progresista.
Esto es algo muy claro, esto es un evento muy claro. Y Ananda le pide a el Buda que ordene a las mujeres, así que tenía un punto de vista más progresista. Es muy claro. Y Mahakashapa no entró en el Buda Dharma hasta que ya había sido un adulto. Antes de ello era un hindú no budista por un largo tiempo y tenía un punto de vista más tradicional. Una de las razones por qué Mahakashapa llega a ser tan reconocido o tiene tanto reconocimiento es porque él fue el, el- el más grande en lidiar con los 12, las 12 prácticas ascéticas en India. En esa época usaban las tradiciones shramana de la India, o sea, llevaban y seguían las tradiciones shramana de la India. Así que Mahakashapa era más, pertenecía a una posición mucho más conservadora. Y al celebrar el primer concilio en Rajgir, existió un debate entre Mahakashapa y Ananda, y en Vaishali también existió el debate sobre los 10 puntos. Y también encontramos el debate sobre los 5 puntos e incluso todos son diferentes en contenido, pero en realidad todos tienen que ver con los que cuestionan el Vinaya o el Abhidharma, o sea, los seguidores del Vinaya y los seguidores del Abhidharma, y se ponen en oposición. Hay cierta diferencia entre los dos grupos. Y al final, an- entre las diferencias que se agrandan más y más, no hay forma de resolverlas y tuvieron que dividirse en dos escuelas. Tenemos las escuelas Theravada y la escuela Mahasángika. Y los de Theravada mantenían las tradiciones de los Vinaya, los sostenedores de Vinaya, y los Mahasángika en su mayoría mantenían las tradiciones de el Abhidharma. Si lo pensamos de esta manera, si llegamos a pensar acerca de la división original de las dos escuelas desde un punto de vista, no era algo bueno, porque llegó a dividir la escuela original en dos. Es algo que deberíamos de lamentar. Si nuestro maestro el Buda estuviera presente en esa época en que ocurre esa división, todos los seguidores lo hubieran respetado a él y hubieran estado juntos, pero ocurre, y si pensamos en los 18 escuelas, son como diferentes flores que están abriéndose. Es como que si no hubiera ocurrido, no hubiéramos tenido este valle de flores abiertas. Si las escuelas no se hubieran dividido, el Mahayana no se hubiera desarrollado. Hubiera sido muy difícil que el Mahayana se hubiera desarrollado. Y si no existiera el Mahayana, sería muy difícil de que el Mantrayana secreto se hubiera desarrollado. Así que desde un punto de vista, esta división original de las dos escuelas sí es mala, pero por otro lado, gracias a ello, el budismo llega a cambiar o modificar en diferentes formas y permite que se pueda progresar en diferentes formas, y las enseñanzas se propagan en diferentes direcciones. Si lo pensamos así, esta división original llega a, digamos, a hacer que el Sangha progrese mejor, o sea, mejor. Ahora de lo que me gustaría hablar es
El liderazgo de la Sangha después del paranirvana del Buda. Así que en general, hablé brevemente, no en detalle, pero brevemente acerca de esto. Este año me gustaría hablar un poco más acerca de esto. En cuanto a la transmisión de las enseñanzas del Buda después de su paranirvana. Si pensamos acerca del liderazgo de la Sangha budista, durante la época en que el maestro Shakyamuni Buda, nuestro maestro, él era indiscutiblemente el líder universalmente reconocido de la comunidad Sangha y el fundador de la tradición de la tradición budista, eso es lo que siempre decimos. Es como imposible que que una enseñanza tenga dos maestros, no hay un rival. En la última parte de su vida, cuando ya era mayor, la gestión diaria de la Sangha estaba a cargo de Shariputra y Maudgalyana. Esto es lo que dice las escrituras. Sin embargo, ellos simplemente ofrecían ayuda, pero no eran los líderes en real. Y en esa época, por cierto tiempo, Devata llega a actuar como sustituto de ambos, Shariputra y Maudgalyana, y trata de ser el líder de la Sangha. Y le pide a Buda y le pide a Buda y el Buda lo reprendió severamente, lo que provocó que Devadatta se enfadara y se sintiera extremadamente celoso y llegó a establecer su propia comunidad Sangha. Esa es la división, creó una división dentro de la Sangha. Hizo diferentes actos Devadatta. Pero porque no tenía la capacidad de desafiar la autoridad del Buda como líder de la comunidad Sangha y trató de competir porque él quería tener el nivel del rey del Dharma, pero no era posible que lo hiciera. Pero si pensamos acerca después, tras el parinirvana del Buda, nos preguntamos liderara la Sangha budista o sería el líder de todos los budistas después. Que mantiene quién continúa y mantiene las enseñanzas del Buda. Hay tres diferentes relatos históricos, de acuerdo a la tradición de explicación de la transmisión del norte, la transmisión tibetana y la transmisión del sur. Hablamos a menudo acerca de la transmisión del norte. En términos generales, la transmisión tibetana también se incluye dentro de la transmisión del norte, pero si la miramos un poco más detalladamente, la transmisión tibetana es un poco diferente. Su razón es porque proviene principalmente directamente de la India a Tíbet y se propaga así. Así que la transmisión tibetana es un poco diferente a la del norte. Así que al hablar acerca de la transmisión del norte y la transmisión tibetana y del sur, me gustaría hablar acerca de las enseñanzas, cómo se propagan dentro de estas diferentes tradiciones y transmisiones. Y como lo vemos dentro de la transmisión del norte,
나서 다들 제래 당부 뒤에네 tembe terem gi nam tar ser ser va Tenemos las dong crónicas de la transmisión del Dharma primero. tembe terem gi nam tar ser ser ni ba de nyang me gi doji son joe terem shi che na sumba de duwe de ne Y la shenga segunda es la ju ye transmisión shengi del sung chi shen tesoro da de sung Ashokavadana, sur che perdón, el- la forma en que se describen los diferentes tesoros da di nan tabo de Vinaya, tembe terem gi nam tar perdón, de ser diferentes escrituras de Vinaya, esos son los 3 puntos que vamos a tomar. Vamos a tembe terem mirar gi nam tar ser cómo da de se explican las crónicas de la specific chen transmisión sa del Dharma. tembe terem gi nam tar ser Es el título de este texto. 原味 yana wei changme gyugi yana dene sumba Y fue traducido ye sa durante wa el tela sanglo periodo yishe de Wei sharwe del tereb Norte namtar chika tereb namtar de gyage nalo Pe fu fa zang yin we Fayan zang la wudwa ta de Ye, gyage nalo perdón, lo ta de traduce che Ji gyuru Yang ya Ye. yana tereb gi namtar si gyuna zhiye Y da más sam tarde Feng ta Fang de Yin nalo la Yuan Xuan lo traduce en inglés. zo Y lo sang que ki zum den dice ge kunyang ene de sabe jele ya naba es sangye que be afirma uchi que kusu kare tras el sumba yige paranirvana sum del Buda, ta naba sangye be ge uchi habla ji acerca de ta los ting líderes garam pena mangze ge tu ju budistas na lo la ya ane sinji que siluen de zu wende mi chi yor ba pensamos ta que tende de che ne hoy ko en sha chi día ga ba de tenemos un nang la voto tende chi chi mediante ya una elección, se son nombrados naba mediante la sangye be elección. tembe terab de ¿Y so fue así como ocurrió? No. temba de ne khasa chi gi chi Dentro de ge la transmisión de ten del tesoro del Dharma, gyunjin ngama ki gyunjin encontramos que chima le ya fue chidwe cheba los tende chiga namde precedores songye se yongde cheba designaban a sus sucesores. ta de O sea, chidwe los cheba de ge predecesores uchi designaban a wangcha sus chidwe cheba zangwa sucesores. yinba temba zingyong bie somge be lenggen sanan ta Y ta no de se temba trataba zingyong simplemente bie de ge una cha ge be transferencia de autoridad ta de de liderazgo, alwa da sino de de la ge encomienda de la nyingdo responsabilidad de tang proteger, mantener y propagar las ta enseñanzas. de ge tukje da malam la so ba ta de sangmo lo chi 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 le ya be gyuchue che ya so de chi le do ta de da kondo ta da gei to le Tenían ya que chi cha examinar le la ge persona si tenía, si era tereb gi valiente, namtar si sa tenía chabe ti bodhicitta, si na lo tenía le ya aspiraciones para 어, llevarlo a cabo. Si 때려 miramos 링게 estas 숨 crónicas de la 쉬어 쉬고요. transmisión, 다 traducida 디나로 때려 가서 en 알아서 chino, 때려 es muy claro, 링게와 링시 el texto ጽ시 enumera 때려 민도 링시 ጽ시 claramente quiénes fueron las sucesiones, 다데 las sucesivas 그냥 generaciones 그때 de este 시비냐마 linaje de transmisión que llegan a ser 24. Creo que es importante verlo. 안데 루미 Bueno, 시나 que se los muestre. 맞아 등에 칸 지고 시에잖아 Hice una 대 고쳐야지 램도 tabla. Si lo ven oral, si 네다 solamente lo 등에 hablo, pues no 루미인들이야 lo van a entender 루미니요 si lo 다데 pronuncio, 때려 pero 남 다르세 pueden 되게 verlo. 삼댐이 Puedes 집어서 ver que hay 와게 2 tablas 삼댐이 acá, 집어서 할 그냥 도나나 마고시 la 때려 crónica de la 남다사 transmisión 어 y la 디디 tradición Chang. chamba Miremos chimbo de primero 되게 de acuerdo a la transmisión de perdón, el de la crónica, 당보디 아니 상계스 먹었지 때려 당보디 lo 무슨 que 샤고 dice 되네 군도 este texto, las 숨바 crónicas de la 샤네 transmisión 되게 del 저거 Dharma. 매베 아버디디가 Podemos ver 당보 que primero es 디바가 Buda, 림보 Mahakashyapa, Ananda, 부다난디 Shanakaraveshan, Upagutta, Dirghikaya, Vidvava, 되네 Buddhanandi, es el 부다난디 séptimo. 되네 개바디 부다 Le 미드라 sigue 부바디 개념시 Buddhamitra, 다들어나 el 망고 monje 수와 하자 Parsava, 베네 죽지바디 Punyayasha 따게 y 세다 따야서 다들 죽순바디 루루다 죽순바 아야 대와다 Punyayasha, Ashagosha, Mahashakapila, el 다들 número 망고 3 es 지원이도 Nagarjuna, 제가 el que le sigue es 라서기 Aryadeva. 링규 Así que 베베게 muchos pueden verlo. 때려 링기 나로 예대베게 다야 기부다 막 하시 세 용디도 와야 대삼도 마세베 Dentro 미 de los 첨부기 primeros 조에 7 generaciones 몽루루다 encontramos 아야 grandes 대와다 individuos, 디제디 hay 챤다 también muchas 아니 personas muy 다야기 reconocidas como 따야기 Nagarjuna 셈시다 y 따게 시시와 Aryadeva y 샤샤세는 따야서 Ashakosha, 봐 디제 세 Ashvagosha. 용디도 너나 대차리다 Sus 때려 nombres 민조에 también aquí están 유슈 presentes. 섭시 다 때려 칸세 Hay 참만도지 24 때려 generaciones 가서 que son los líderes de las enseñanzas. Y el último de ellos 심하사 es 유시접시바데 심하사 심하사의 갤럭싱기사 Simha, el 갤럭싱기 Bhikshu Simha. 갤럭싱기사 충분해서 아 제가 Simha. 탐마데다 갤럭싱기사 드레스 갤럭싱기사 되네
Él estaba en la región de Cachemira y había un rey en esa región de Cachemira que llegó a ser, se volvió muy hostil al budismo y destruyó la sangha. Y finalmente se llegan a matar al monje Simha. Y así que por esa razón el linaje de la transmisión se vio obligado a cesar. Y es, cuando llegan a matar al Bhikshu Simha por el rey, la transmisión cesa, se rompe. Pero muchos investigadores contemporáneos afirman que este texto en chino ofrece 24 generaciones, pero se preguntan, ¿todos ocurrieron tal como dice este texto de los Crónicos del Dharma? Dicen que no, que no es posible que pueda ser así este suceso del linaje. Y ofrecen 3 puntos de puntos de vista. Las crónicas de la transmisión del Dharma consta de 6 volúmenes. No era una persona china que lo traduce, sino es alguien que viene de extranjera, que viene de la parte occidental, Ji Jiaye, y una persona que se llama Tang Niao, y ellos ambos lo traducen juntos, pero el punto principal si podemos ver hay una antigua traducción de Tang Niao, presenta evidentes de rastros de compilación. Al decir que es una compilación que se recopila, no es una traducción fiel de un manuscrito original, sino que contiene diferentes fuentes y se seleccionan de aquí, se toman las mejores partes de una de la otra. Y las integran, las dividen, las seleccionan, las integran y llegan a crear esa crónica. Y el segundo punto que dan los eruditos contemporáneos es que aquí hay mucho que entender, que más de un siglo después del paranirvana del Buda, la comunidad Sangha permaneció unificada durante 110 años o 100 años y unas décadas. Y en ese tiempo, el linaje de la transmisión de ese periodo era como el líder de todas las enseñanzas. Pero después de la división original en las escuelas, se hizo difícil tener un único líder respetado por todos. Y la sangha se dividió en dos y cada uno tenía su propio líder. Los Mahasanghyas tenían su propio líder y los Sthaviravada tenían sus propios. Sería muy difícil tener simplemente un líder singular respetado por ambas escuelas porque ya se habían dividido en dos. Y la tercera razón, por eso no es razonable los crónicos. Estos crónicos de la tradición de la tradición del Dharma. La inclusión de los prominentes maestros Mahayana posteriores Ashvaghosha y Nagarjuna y Aryadeva y todos fueron añadidos. Es como intentar encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo. Si estamos hablando de las escuelas Hinayana y llegan a integrar ahí un maestro Mahayana, es un poco diferente, un poco raro, un maestro Mahayana.
Y las escuelas de Hinayana no van a aceptar que Nagarjuna, Ashvagoya y Aryadeva eran líderes de las enseñanzas. Por esa razón, piensan que las crónicas de las transmisiones del Dharma, muchos eruditos dicen que es más como una biografía de cómo los grandes seres del pasado protegieron las enseñanzas. Es como una traducción más razonable del título. Perdón. ¿Y por qué tenían que hacer este relato? Porque su propósito es demostrar que la escuela Sarvastivada e incluso el budismo Mahayana tienen linajes autorizados para establecer sus enseñanzas. Y es por eso que se preparó. Pienso que este es un buen punto donde podemos dejarlo hoy, esta noche.